Siervos de Dios la trompeta tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo no quiera anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar nuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Buenas noches, hermanos, amigos, familia. Espero que estén bien. Hoy quería presentar este tema tan importante que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, que es la esperanza de todo cristiano, de irnos de este mundo de pecado, de llantos, de lágrimas, de muerte, y que el Señor nos ofrece rescatarnos, ¿no? Aceptándolo a Él. Y cualquier cristiano que tiene esta esperanza es lo que nos mantiene con vida transitando en este mundo de dificultades, este mundo de problemas. Y el Señor nos promete de que se van a terminar los problemas dentro de poquito tiempo. Amén. Así que el Señor en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice: vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué viene Jesús? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Es una promesa del Señor de que viene a buscar a su pueblo, a los que lo están esperando, y viene a recompensar a los que lo aceptaron e hicieron la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, lógicamente, hermanos, de que, como se dice, ¿no? No es todo color de rosa. Claro que es hermoso este tema y que hay que hablar de la segunda venida de Cristo. Pero antes de que venga Jesús, el Señor nos advirtió de que nos preparemos para ese evento, para esa promesa. Así que nosotros tenemos que escuchar a Jesús, los consejos que nos dio, para que podamos esperarlo, para que nos preparemos ¿para qué? Para la segunda venida de Cristo. Así que tenemos que hablar de los eventos, de los acontecimientos que nos van a anunciar las señales de que Jesús está por venir, que está cerca. Y de eso vamos a hablar hoy, de los eventos finales que tienen que ver antes de que Jesús vuelva a buscar a su pueblo. El Señor en Mateo 24, que es un capítulo profético, el Sermón del Monte de las Olivas, dice Jesús hablando con los discípulos. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, ¿no? Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Esta profecía se cumple en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos, en el año 70. Y Jesús estaba profetizando lo que iba a suceder con el templo de Jerusalén. Jesús, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahora Jesús les responde a esta doble pregunta. Fíjense que los discípulos preguntan: ¿cuándo va a suceder esto y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahora Jesús le empieza a hablar de todos los acontecimientos que iban a predecir la segunda venida y el fin. Y ahora Él les va a hablar y les va a decir, primeramente les dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, o una mejor traducción sería por testimonio, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús está señalando todos los eventos que tienen que suceder antes de que venga. Sigue diciendo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dicen: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, Jesús estaba diciendo: ya se lo dije antes, se lo vuelvo a decir. Así que si os dicen: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Así que Jesús está hablándole a los discípulos, particularmente al pueblo de Dios, de lo que tenía que suceder antes de que venga Él, las señales. Tenemos que ver las señales. El pueblo de Dios tiene que ver las señales de ese acontecimiento. El Evangelio de Marcos nos da algunos detalles para abarcar más estas señales. Dice Jesús: pero cuidad de vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Pero cuando lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo.
El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, éste será salvo. La sierva del Señor, con respecto a estas señales, nos dice lo siguiente. Los predicadores, hablando de la iglesia adventista, de los predicadores dentro de la iglesia, los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Deben estudiarse detenidamente, o sea, prestando atención, las profecías de Daniel y del Apocalipsis, y en relación con ellas las palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense en que la sierva del Señor nos está aconsejando de las personas que aparecen en el púlpito, los que están predicando, tienen que predicar la palabra profética segura. ¿Y cuál es la palabra profética segura? Donde se abarca en Daniel y Apocalipsis, y que tiene relación con el Cordero de Dios, porque es Jesús. Tenemos que seguir a Jesús, y en Daniel y Apocalipsis tenemos el camino que nos lleva a Jesús. Pero ahora agrega algo más. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores. ¿Quién tienen que explicar? Los predicadores, los que están en los púlpitos de las iglesias adventistas. Dice ella que tienen que explicar. Y maestros, o sea, no solamente los que están en el púlpito, sino los maestros de la escuela sabática, los maestros que están en otras actividades dentro de la iglesia, dice, y los maestros, estas profecías que expliquen a aquellos a quienes instruyen. Dice la profeta de Dios, excluyan, dice, de sus discursos los asuntos de menor importancia. Ah, hermanos, o sea que hay asuntos de mayor importancia y de menor importancia. ¿Y cuáles son los de mayor importancia? Bueno, nos está diciendo que Daniel Apocalipsis y Mateo 24 dice que son los asuntos que tienen que llevar a ser ante el pueblo la palabra profética que tiene que ver con el fundamento de la fe del adventista del séptimo día. Así que dice, excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. O sea, estos temas que no se están presentando tienen que ver con el destino de las almas. Y si no nos están presentando lo que nos lleva a decidir el destino de nuestra salvación, entonces quiere decir que no están haciendo caso a los consejos de Cristo, porque el que está hablando acá es Cristo, ¿no? Dice que se le presentó a Elena de Huay. ¿Y quién se le presentó? Cristo. O sea, las mismas palabras de Jesús nos están diciendo a dónde nos tienen que llevar los predicadores. Sobre este sermón, la sierva del Señor dice, ¿no? En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. O sea, quiere decir que lo consideró junto. No lo dijo por separado las dos preguntas que hicieron. ¿Por qué? Ahora va a decir por qué. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, como los contemplaba Jesús, ¿qué hubiese pasado con los discípulos? No habrían podido soportar la visión, claro, porque era mucha información que tenían que recibir los discípulos. Imagínense que no entendían todavía Jesús quién era, imagínense si iban a entender las señales. Así que Jesús hizo una mezcla de estos dos acontecimientos. Dice, por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado.
Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelara sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Así que fíjense qué interesante, hermanos, de que todas estas señales que el Señor predicó en Mateo 24, dice que no solamente eran para los discípulos, sino también para los que viven en las últimas escenas de esta historia de esta tierra, es decir, en el tramo final. ¿Y quiénes son esos? Somos nosotros. Estamos viendo las señales que ahora vamos a ver. ¿Qué predijo el Señor que tenía que acontecer antes de que aparezca en el cielo? Ahora, fíjense de que Jesús, lo que más le preocupaba no era de que cuándo venía. Jesús no se dedicó a decirles, bueno, yo vengo en tal fecha y en tal hora. Eso no nos tiene que preocupar a nosotros en qué día, en qué fecha va a venir, porque Jesús mismo dijo, ¿no? Versículos más adelante dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que solamente el que sabe el día y la hora, ¿quién es? Dios el Padre, su Padre, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios único y verdadero. Él solamente sabe el día y la hora. Así que ahora, ¿por qué nosotros no nos tenemos que interesar? O cuando escuchamos a alguien que viene a poner una fecha sobre la segunda venida de Cristo, tenemos que entender de que esa persona está cumpliendo con la profecía que dijo Jesús. Mirad que nadie os engañe, ¿no? Si alguien viene con el día y la hora, lógicamente que no viene de parte del Señor. ¿Y cómo nos enteramos de eso? Porque Jesús dijo que nadie sabe el día y la hora. Así que, ¿por qué vamos a poner una fecha nosotros si no está revelada? Pero lo que Jesús quería que sepan sus discípulos no era esto, sino que remarcó una serie de puntos que vamos a empezar a desmenuzar, porque nosotros estamos viviendo en esta etapa final y tenemos que saber, tenemos que hacer caso lo que dijo Jesús, porque vimos de que no es solamente para los discípulos, sino es precisamente para el pueblo escogido que vive en el último tiempo. ¿Y quiénes son esos? Primer punto, este sermón es para la iglesia adventista del séptimo día, porque fíjense que los discípulos los llamaron aparte. Así que no es solamente, no es para el pueblo, para el mundo cristiano o para el mundo secular. No, es solamente especialmente para los escogidos, para los elegidos. ¿Y quiénes son los que tienen toda la verdad? Los que tienen mayor luz de lo que está sucediendo, de lo que se viene. ¿Quiénes son? La iglesia adventista, la organización. Esta misma iglesia es la que levantó el Señor para que predique el Evangelio. Así que este mensaje es para nosotros, para los adventistas. Y también es para impedir que el mismo pueblo, el que tiene la verdad, sea engañado, porque Jesús remarcó mucho el tema del engaño, específicamente para nosotros. También dijo de que, dice que el que persevera hasta el fin será salvo, y que se iban a cortar los días, ¿por qué? Porque dice que nadie iba a ser salvo, así que los que se van a salvar, que estén vivos, van a ser pocos. Otro dato interesante, no es solamente Mateo 24, el sermón de Jesús, sino que Mateo 25, que contiene la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio de las naciones, está en el mismo sermón, aunque esté en otro capítulo. Los capítulos
Ustedes saben de que ha sido separado por el hombre, pero ese mismo sermón de Jesús no es solamente Mateo 24, sino que incluye Mateo 25, que también es parte de este mensaje tan importante para sus discípulos en el día de hoy, para esta etapa final. Vamos a leer otros puntos también. ¿Qué nos dice Jesús? Dice que nos van a entregar, que nos van a matar, que nos van a engañar, que va a haber falsos profetas. ¿Y quiénes son esos falsos profetas? Son pastores, son líderes. ¿Cómo sabemos que son líderes, son pastores? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser gente del mundo? Bueno, porque Jesús está diciendo, muchos van a venir en mi nombre. Los que están en el mundo no nos van a engañar en su nombre. ¿Por qué? Porque no aceptan a Cristo, no creen en Cristo. Así que ellos ni les interesa esto. Están afuera, están exentos de este sermón. Precisamente dentro de este sermón se cuenta a los que están dentro de la iglesia, dentro del seno del pueblo de Dios. Por eso dice, muchos van a venir en mi nombre, van a falsificar el nombre de Cristo y van a predicar como que si fuera que vienen de parte del Señor. Por eso el Señor remarca de que tengan cuidado, que van a venir en mi nombre y los van a engañar. Y dice que muchos van a ser engañados. Dice que multitudes, muchos, van a ser engañados. Dice que también iban a ocurrir en este tiempo muchas guerras. Nación contra nación se iban a levantar. Dice que se iba a multiplicar la maldad. La maldad iba a crecer dentro del mundo, dentro de la iglesia también. Dice que se iba a enfriar el amor. Iba a haber un amor frío, no iba a haber un amor genuino. Rechazo social, no solamente en la iglesia, sino en el mundo, porque acá está describiendo, recuerden, los acontecimientos no solamente en la iglesia, sino en el mundo, ¿ok? Iba a haber un rechazo social. Y por último, que esto es lo más importante, ¿no? Que ¿por qué iban a ser odiados los discípulos? ¿Por qué iban a tener problemas? ¿Cuál era la causa de esta entrega, de esta muerte? ¿Por qué iban a ser engañados? Por causa de Jesús. O sea, todos los problemas, hermanos, vienen cuando el pueblo de Dios, los discípulos, reconocen que Jesús, el Cristo, el Mesías, es el Hijo unigénito, el Hijo engendrado de Dios el Padre, el Hijo literal de Dios. Cuando se reconocen que ellos creen en ese Jesús y no en una segunda persona de la Santísima Trinidad, que de pronto está cumpliendo un rol misterioso dentro de una Trinidad, cuando se reconoce que Jesús es el Hijo literal de Dios, dice que iban a empezar los problemas. La causa de Jesús es esa, reconocerlo a Jesús, confesarlo. Así que cuando el pueblo de Dios empiece a confesar a Jesús, iban a tener problemas. Ahora, escuchen bien, todavía ese tiempo no ha llegado mundialmente, ¿no? ¿O será que habrá llegado ese tiempo? No, todavía no llegó, que nos van a entregar, nos van a matar, que nos van a engañar en el nombre de Cristo. Todavía no llegó a su plenitud, porque todavía hoy hay tiempo de salvación. Ahora, recuerdan que Lucifer, el que está detrás de todo esto, engaña de una manera progresiva. No puede engañar de un día para otro. Así que Lucifer tiene que preparar la mente de las personas. ¿Para qué? Para que vayan induciendo a odiar y a matar al pueblo de Dios. Porque esto no va a ser de un día para otro. Bueno, hay que matar al pueblo de Dios porque están guardando el sábado. No funciona así.
El engaño es progresivo. Y vamos a ver algunos detalles. Vamos a hablar un poquito de la pandemia. ¿Qué fue lo que sucedió? Muchos quizás ya se han olvidado, ¿no? Pero yo solamente quería mostrarle algunos datos interesantes de lo que ha pasado en este tiempo y cómo la gente empieza a ser manipulada, su mente, y empieza a actuar de acuerdo a los medios de comunicación, a lo que dice el gobierno, y las personas empiezan a actuar, ¿por qué? Porque quieren sobrevivir a alguna catástrofe y porque hay miedo. Recuerden de que Lucifer actúa a través del miedo y la gente empieza a actuar, empieza a accionar porque quiere sobrevivir. Estos datos interesantes que pasaron, que no los voy a mencionar, pero lo que quiero que nos fijemos es de que, por ejemplo, esto pasó en Neuquén, acá en Argentina, que esta persona fue linchado, golpeado, le prendieron fuego a la casa, le robaron el auto, era un enfermero y que él era una persona sincera que estaba luchando en este caos. Muchas personas sinceras, aunque esto haya sido un engaño, el tema de la planificación, cómo se logró, había gente sincera que estaba luchando contra la enfermedad, pero que tenía que hacer caso a la orden que bajaba de la OMS, ¿no? Si la OMS decía, bueno, ahora hay que actuar bajo este protocolo, el enfermero, el médico, no podía hacer lo contrario de lo que indicaba el mismo hospital. Así que tenían que hacer caso de la línea que bajaba y tenían que aplicar ciertas recomendaciones y no podían actuar sobre uno mismo, ¿no? Si había alguien que tenía un estornudo, una tos, ya era, lo ponían como COVID. Y entonces tenían que actuar de una manera diferente a cómo actuaban antes. No podían actuar como si fuera una gripe común. ¿Se entiende? Y acá lo más importante que en este tiempo lo que se produjo era precisamente actitudes de las que estamos viendo en Mateo 24. ¿Qué hubo en este tiempo? Hubo entrega, se entregaban unos a otros. ¿Por qué? Porque se querían salvar. Entonces decían, bueno, este está contagiado, hay que entregarlo, hay que denunciarlo. O hacemos justicia por mano propia, como le pasó a este enfermero, ¿no? Que hicieron justicia por mano propia. ¿Por qué? Porque había un miedo y había una sobrevivencia, hay que sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? La gente cuando mete miedo en los medios de comunicación, la gente tiene que sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Es capaz de entregar a un familiar, a un vecino, a quien sea. Entonces se producen el rechazo social, las entregas, las muertes, el odio y el amor se va enfriando y se va multiplicando la maldad, porque Lucifer empieza a tener dominio en las mentes humanas. ¿Se acuerdan también de esto, no? Los consejos de los ministerios de salud. Este es el Ministerio de Salud en Perú, pero no puse mucho más porque hay un montón. Pero ¿se acuerdan de que bajada de línea que había en los ministerios, que era cómo había que saludar? O sea, el enfriamiento del amor, es decir, distanciémonos, saquemos esa sensibilidad humana, lo que Dios creó, ¿no? Esa unión entre amar al prójimo. Pero ahora dicen, no, no, mantengámonos lejos, distancia social. Ahora yo no te puedo saludar, saludame de lejos. Los mismos ministerios daban consejos de cómo saludar a la gente, cómo tomar distancia, ¿no? Lógicamente que esto tiene que ver con el enfriamiento del amor. Ahora, hermanos, escuchen, lógicamente de que acá no estamos hablando de seres humanos, los que están detrás de todo esto. Acá hay una mente sobrehumana que está trabajando sobre los seres humanos
Y la intención de Lucifer es de exterminar a los escogidos, porque Jesús dijo que si él no acorta los días, ¿cuántos serían salvos? Nadie. Así que no iba a quedar nadie en la tierra si Jesús no acorta los tiempos. Y dice que por causa de estos escogidos, de los 144.000, tiene que acortar el tiempo. ¿Quién está detrás entonces de todo esto, de todo lo que estamos viendo? Bueno, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Algo bueno, ¿no? Ángel de luz. Hay luz, Lucifer tiene luz. O sea, Lucifer tiene luz. ¿Qué es luz? Una simpatía, una apariencia buena. Es luz. Parece, pero es una apariencia. Por eso se tiene que disfrazar. Y el pueblo de Dios tiene que saber cómo trabaja el engaño. Sigue diciendo, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que dice el apóstol Pablo que no nos tenemos que sorprender que líderes, pastores, falsos profetas, como lo dijo Jesús, se visten de ángel de luz como Lucifer. Así que ellos siguen a un líder que es Lucifer. ¿A través de qué? A través del engaño, a través del pecado. Recuerden, hermanos, que solamente va a haber dos grupos. Los que se unan con Jesús van a tener el carácter de Jesús. Y los que se unan con Lucifer van a tener el carácter de Lucifer. No hay mucha vuelta acá en este tema. Los que sigan en pecado, Lucifer los va a utilizar. Y los que quieran seguir a Cristo, abnegándose, y no hay pecado, van a ser a imagen de Jesús. En eso está la controversia. Dice la sierva del Señor, escuchen, Satanás con frecuencia encuentra un instrumento poderoso para el mal en el poder que una mente es capaz de ejercer sobre otra mente. O sea, Lucifer se está empoderando en una mente humana. Recuerden esto, hermano, el que se aleja de la palabra de Dios, el que se aleja del testimonio de Jesús, Lucifer lo va utilizando a través de un ser humano. Y esto dice, esta influencia es tan seductora, o sea, seduce, que la persona que está siendo moldeada por ella a menudo no tiene conciencia de su poder. Fíjense que se va perdiendo la conciencia, hermano, de la persona, del ser humano. ¿Por qué se va perdiendo la conciencia? Porque se va alejando de Jesús, se va alejando de la palabra, de la verdad presente, del mensaje que fue levantado el Señor a través de la verdad presente. De esa manera, si nos desvían de ese mensaje, el diablo dice que va teniendo influencia y va obteniendo protagonismo. Dice, Dios me ha pedido que pronuncie advertencia contra este mal. O sea, Dios le pidió a la sierva del Señor que refleje, que hable de los engaños de Lucifer, porque van a ser muy poderosos. Si va a engañar a multitudes, lógicamente tiene que haber un engaño muy disfrazado para que todos caigan, la mayoría. Dice, Dios me ha pedido que pronuncie advertencia contra este mal, para que sus siervos no caigan bajo el poder engañoso de Satanás. El enemigo es un obrero maestro, o sea, quiere decir que tiene una mente sobrehumana. No podemos nosotros humanamente hacerle frente. Por eso dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra los poderes que trabajan en el aire, en los cielos. Estamos hablando de una mente maestra, dice. Y si el pueblo de Dios no es guiado constantemente por el Espíritu de Dios, será entrampado y llevado cautivo. Sigue diciendo la sierva del Señor acá respecto a lo que estamos viviendo, lo que pasó en estos años que ya nos olvidamos, ¿no?
Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres, o sea, para cosechar multitudes de almas que aún no están preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza, o sea, precisamente, ¿no? En el sistema médico, Lucifer actúa en el tema de la salud y dice que emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Quiero resaltar esto, hermano, para que nos quedemos tranquilos y que no nos chasquemos. Que Lucifer no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Alabado sea el nombre del Señor. No tenemos nada que temer, porque el Señor está al control de la situación. Ahora, acá está diciendo, en cuanto Dios se lo permita. Recuerden que Lucifer cada vez va a tener más poder. El engaño va a ser más grande. ¿Por qué? Porque Dios se lo va a permitir. A medida que el pueblo de Dios rechace, el espíritu se va a ir retirando y el diablo va a empezar a manejar las mentes humanas. Impresionante. Y fíjense de que en esta obligación que tuvimos en estos años de forzar del pinchazo, de forzar no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, fíjense cómo Lucifer está trabajando forzando la conciencia, porque ¿quién es el que violenta la conciencia? ¿Por qué nos echan en las iglesias? ¿Por qué no nos dejan hablar? ¿Por qué? Porque hay un poder que está trabajando dentro del mismo seno del pueblo de Dios, y no es Dios. Y si no es Dios quien está trabajando, ¿quién es? Saquen conclusiones, hermanos. Dice la sierva del Señor, Dios no violenta nunca la conciencia. Ahí está, ¿no? Porque Dios es amor, es libertad, libre albedrío. Dios no va a violentar nunca la conciencia. Si hay una violencia en la conciencia, como por ejemplo, con las creencias, con la Santísima Trinidad, todo lo que abarca ese tema, si hay como una fuerza para que uno crea, quiere decir que Dios no está llevando a cabo esa doctrina. Interesante. Si Dios no violenta la conciencia, entonces hay otro. ¿Y quién es? Sigue diciendo, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a los que no puede seducir de otro modo. Ahí está, ¿no? ¿Quién está detrás de las doctrinas que no son bíblicas? El diablo. Por medio del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Qué tremenda cita, ¿no, hermanos? ¿Cómo actúa Lucifer a través de la fuerza de la conciencia? No puede actuar Dios así, porque Dios es amor. No puede actuar así. Ahora, ustedes van a creer, porque vamos a empezar a hablar más de este sermón profético, pero ustedes saben, hermanos, de que los que nos van a entregar, los que nos van a entregar a las iglesias, a los concilios, no van a ser los católicos ni van a ser la gente del mundo. Recuerden de que Jesús les advirtió de que va a haber muchos engaños, que van a ser los falsos profetas, que van a venir en nombre de Cristo. ¿Y dónde van a ser esos? ¿Quiénes van a ser? Miren cómo lo que le dice la sierva del Señor. Con esta cita terminamos hoy. Los nombra con nombre y apellido. Dice la sierva del Señor. Cuando alguno pregunta, ¿por qué te echaron o por qué no dejan predicar? Acá está. Y esto todavía no pasó, hermanos. Así que prepárense porque todavía no llegamos a la causa por Cristo. Estamos transitando en ese momento. Yo vi, dice la sierva del Señor. Hermanos, escuchen, cuando la sierva del Señor dice yo vi, significa que el Señor se lo mostró. Así que esto es algo seguro. Esto se tiene que cumplir, hermanos, porque Jesús se lo mostró. Entonces ella dice, cuando vio esa visión, dice, yo vi que la iglesia nominal, o sea, la iglesia de nombre, adventista, ¿no? Con nombre y apellido, los líderes,
yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, o sea, quiere decir los adventistas de nombre, los que profesan ser adventistas, los que están dentro de la organización, dice, ¿cómo Judas? Hermanos, hay que estudiar la historia de Judas, porque eso se vuelve a repetir. ¿Cómo Judas nos entregarán a los católicos para obtener su influencia para luchar contra la verdad? ¡Wow! Los santos, los 144.000 está hablando, serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos. Claro, la Iglesia Católica, ¿para qué se va a preocupar si dentro de la Iglesia Adventista están los católicos? No se tiene que preocupar. Pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, y ahora aclara acá algo muy importante porque tiene que ver con el domingo. Y usted dice, no puede ser. Ya vamos a entrar, hermanos, cómo los mismos adventistas nos van a vender por causa del sábado. Ella aclara en paréntesis, dice, porque ellos nos odiaron a causa del sábado, ya que no pudieron refutarlo. Ya que no pudieron refutarlo, dice, traicionarán a los santos, es decir, al mismo pueblo de Dios van a traicionar y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo. Es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Todavía a esto no llegamos. Y ustedes preguntan, ¿pero cómo? ¿Mi hermano que está al lado mío, que está estudiando en la escuela sabática, me va a entregar? Hermano, yo no lo estoy diciendo, lo vio el Señor y se lo dijo a la sierva del Señor. Lo está diciendo Él. Claro, no sabemos específicamente quién. Ahora, lo que sí sabemos es que a medida que se vaya rechazando la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje adventista, van a empezar a ser utilizados por el mismo Lucifer. Y va preparando la venida de Lucifer, porque recuerden de que antes de que venga Cristo, Lucifer va a venir en nombre de Cristo. Y va a ser adorado por todo el mundo, y no solamente el mundo, sino la misma iglesia. Va a adorar a Lucifer. Esto parece que no puede ser, ¿no? Humanamente no podemos entender cómo puede ser que el mismo pueblo que se levantó con el mensaje para predicar al mundo entero va a terminar odiando el mensaje y va a terminar llevando preso al mismo pueblo escogido de Dios. Es algo increíble, hermanos. Hermanos, como siempre les digo, esto no es para frustrarnos, hermanos. Esto es precisamente para prepararnos para lo que se viene y para contender por nuestra fe, como dijo Judas. Hay que contender por nuestra fe, por la verdad. No hay que atacar a ninguna persona, sino que desenmascarar la mentira con la verdad. Y lo voy a dejar con un himno hermoso que tiene que ver con contender con nuestra fe. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que tengan unas buenas noches y que nos preparemos en escudriñar las Escrituras, porque en ellos hay vida eterna, dijo el Señor Jesucristo. Que tengan unas buenas noches. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos, aquí reinaremos.
por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor.